Buenos días, mi nombre es Lucía. Les doy la bienvenida a Iglesia Inclusiva, Verdad y Refugio. Que en verdad espero que lo encuentren aquí, que encuentren la verdad y que encuentren el refugio que cada uno necesitamos. Vamos a ver un tema en relación a los motivos que nos llevan a congregarnos. Salud. ¿Qué Gracias. motivos nos llevan a congregar? A ver, a ti. ¿Qué te trae? ¿Qué te tiene aquí? ¿Por qué te congregas? Bueno, yo qué? me congrego porque siento paz, me siento a gusto, aparte para pues cambios a mi vida, las promesas de Dios que tiene. ¿Tú, Neo? Por amor a Cristo, por la necesidad de venir a adorarle, por sentirlo, más que nada. ¿Qué esperas de congregarte? ¿Qué te hace estar aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué buscas al formar parte de una iglesia? No voy a hablar de las iglesias hermanas, porque me meto en camisa de once varas. No, Vamos a hablar de las iglesia. iglesias. Vamos a hablar de las iglesias primitivas. ¿Quién sabe qué es una iglesia primitiva? Pues es la iglesia que fue de alguna manera iniciada por los apóstoles. Bien. Y también unas de poco, de más antes, diría mi abuela, ¿no? Entonces, pues les quiero contar de cómo llegué yo a una iglesia. Y no me invitó Pablo, el apóstol. Me invitó una amiga y lo que ella me dijo cuando me hizo esta invitación, dice, ándale, vamos, dice, a ver qué agarramos. Ah, pues me suena atractivo. Vamos, ¿no? A ver qué agarramos. Sí, la carne. Sí, ese era mi propósito al ir a una iglesia. Entonces, pues cómo Dios se utilizó una debilidad mía, una carencia mía que tenía en ese momento para llevarme a sus pies. Porque realmente ese no era el propósito de Dios para que yo llegara a una iglesia. Sin embargo, eso fue utilizado para que yo llegara a una iglesia. Y efectivamente, a los pocos días yo ya andaba saliendo con una persona de la iglesia. Y pues imagínense cómo me fue, ¿verdad? Porque si era cosa que no venía de Dios, no funcionó. Fue un error. No era un acierto. Y pues no me fue nada bien, ¿no? Entonces, ¿cuál fue entonces el propósito que Dios tenía para mí, para llevarme a ese lugar? Y pues vamos a ver qué está escrito en la Biblia sobre este tema. Si vamos por favor a Corintios 5:1. Primera, por favor. 5:1, ¿verdad? ¿Sí? Okay. ¿Qué era lo que pasaba en las iglesias cuando se congregaban? ¿Cuál era el motivo que llevaba a algunos de los integrantes de la iglesia de Corintios, que eran, ay, que me haga para acá, ¿verdad? Que eran pues tremenditos, ¿eh? Sí. Pablo les hizo 2 cartas en los que eran unas exhortaciones muy fuertes. Entonces, vamos a Primera de Corintios 5:1, otro que vaya por favor a Primera de Corintios 5:11 y otra igual, Primera de Corintios 5:9 y 10. ¿Quién tiene Primera de Corintios 5:1? Amén. Por favor. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué fuerte. Sí. ¿Quién sabe el significado de fornicación? Viene del hebreo. Por aquí lo apunté. Viene del hebreo y de la palabra porneia. ¿Se le suena familiar? Porneia, que quiere decir relación sexual ilícita. Y si Pablo les estaba escribiendo esto, era porque eso estaba sucediendo en la iglesia. Y menciona que era una situación, una conducta muy fuerte, que menciona que incluso ni siquiera lo había oído de gente de fuera de la iglesia que sucediera eso. Y estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y lo que viene, si lo leen todo completo, lo que hace Pablo es algo muy fuerte. Las medidas que toma Pablo no fueron cualquier cosa, fue algo determinante.
Y fue una orden para toda la iglesia de cómo Pablo les llamó la atención y lo que les dijo que tenían que hacer. Entonces, Pablo tomó cartas en el asunto sobre ese asunto. Entonces, ¿a qué iba la iglesia? A congregarse, si había fornicación. ¿A qué iba? ¿Qué buscaba? A ver qué agarraba. Entonces, eso era lo que sucedía dentro de la iglesia. ¿Quién puede leer 1 Corintios 5:11, por favor? Amén. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con la persona ni siquiera deben de juntarse para comer. Entonces, es muy claro que esta situación que estaba sucediendo dentro de la iglesia llegó a oídos de Pablo. ¿Y cuál fue su reacción? Que aún, y habla de que dice que llamándose hermano, o sea, alguien que ya formaba parte de la congregación, que ya había declarado al Señor como su único y suficiente Salvador, ya era alguien de la iglesia. Y que dice Pablo, ni siquiera te sientes a comer con él. Sí. Bueno. Entonces, pues el propósito de esta gente al asistir a una iglesia, y si Pablo toma estas medidas, es que eso no estaba bien. Era una conducta ilícita. Si vamos a 1 Corintios 5, 9, 11. ¿Quién lo tiene? Desde el 9, Sí, por favor. 9, 11. 9, 10, perdón. es 1 Corintios 5, 9, 10. Sí, por favor. os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, que en el mundo no los vamos a encontrar. Y Pablo dice que no nos vamos a meter a una burbuja o no nos vamos a ir a vivir a la luna para estar alejados de todas esas personas. Él habla a lo que a él le interesa, que eran las personas de la iglesia. A los de allá afuera del mundo, bueno, Dios los va a juzgar también. Pero a él lo que le interesa y a los que va dirigido la carta es a la gente de la iglesia de Corintios. Bueno, entonces, ¿es malo entonces que yo salga con alguien de la iglesia? ¿Es malo que yo formalice una relación con alguien de la iglesia? Entonces, si ese no es mi propósito, pero se da, es malo. Si vamos por favor a 1 Corintios 7, 1 y 2. Neo, si puedes buscar de favor Juan 2, 14 al 16. No, Juan no. Búscalo. ¿Quién tiene ya 1 Corintios? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si es malo formalizar algo. Yo siento que no, yo siento que esto es de bendición. Claro. Formalizar algo con un hijo de Dios, con alguien que también está buscando de Dios. Así es. ¿Tienes el versículo? Lo que pasa es que aquí como que no le entiendo bien Ah, ya. al celular. Entonces, Ah, hace dale, estaba buscando dale una una. cita. Mira, Porque Pues no le Primera entendí. de Corintios 7, También, Juan, ¿qué 1 y fue? 2. Juan 2, Ajá, 1 y 2. 14 al 16. Ahorita primero, 1 Corintios. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Ok, dice. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. ¿Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad? Cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Amén. No está desechando la idea de que sí se formen unas relaciones conforme a Dios, Claro. pero no que andes de ti. Si eres mujer, ten a tu marido. Si eres hombre, ten a tu mujer. Sí, No sí. andes nada más buscando a ver qué agarras.
¿no? Pone las pilas, ¿no? Y va a ser de bendición, si es conforme la voluntad de Dios, será de Amén, claro. bendición, ¿no? Pues también se dieron otras situaciones en la iglesia. Si nos puedes leer, Neo, por favor, Juan 2, 14 al 16. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de las cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿A qué iban estas personas? A negociar. Únicamente a hacer negocio, a vender los animalitos para los sacrificios, los cambistas. ¿Quién sabía que era un cambista? ¿Para qué estaban ahí? ¿Por qué cambiaban las monedas? No lo saben, Para la fe. ¿no? Neo, próximamente nos das ese estudio. ¿Por qué eran los cambistas? ¿Por qué tenían que estar ahí? ¿Y por qué tenían que cambiar las monedas? ¿Cuál era su trabajo? ¿Por qué era que estaban ahí? ¿Vale? Entonces, ¿a qué iban? A hacer negocio. No les interesaba ir a escuchar de la palabra de Dios. No lo sé, me puedo imaginar que inclusive ni siquiera sabían para qué compraban la paloma. No, pero me la compran, pues yo se la vendo. Claro. Sí. Entonces, ¿qué está escrito? Que la casa del Señor es casa de Oración. oración. No es casa para ir a hacer negocios. Pero entonces es malo que apoyemos a los hermanos en sus negocios. No, No. porque también la palabra dice que primero veas por tu familia, por la familia de Dios. Pero si eso es únicamente lo que te lleva Sí. a ir a una iglesia, pues ahí es donde la cosa no va a funcionar. Si es parte de apoyarnos, que el hermano va a vender tlacoyos de haba, pues hay que comprarle. Pero no quiere decir que si nada más el hermano viene, si trae la Ajá. Biblia, pero trae 20 catálogos, No, pues, la cosa no funciona así. Ese no es el verdadero propósito por el que Dios nos trae a una congregación. ¿Sale? Entonces, que me regresan las hojas. Otra situación que era cuando se congregaban, eso es muy interesante, por las personas que no se congregan buscando de Dios. Vienen buscando al que está guapo, al que les cae bien, sí. al que es su amigo de toda la vida, al que es que le debo tantos favores que pues ni modo de irme a otra iglesia si le debo Sí. que me hayan dado crédito de mi Infonavit, ¿no? Pues no puedo hacerlo. Así es, tenemos Entonces, pues, ¿qué hacen? Buscar a la persona. Vamos, por favor, a Primera de Corintios. Esos corintios, qué bárbaros, pero Eran sí, tremendos. de tremendos. Yo sí los hubiera. Ya no son mi iglesia. Ay, no sé. Primera de Corintios 1:12. Y otro que vaya, por favor, a Jeremías 17, del 5 al 7. ¿Quién tiene Primera de Corintios 1:12? Pablo, llamando a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que No, es encuentren. Primera de Corintios 12. 1, 2. 1, 12. 1:12. 1, 2. 1, 12. Ah, bueno. Sí, me refiero a. Ese también está muy interesante, hermano, pero luego lo Es de vemos. otra prédica. Va, perdón. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirmando, yo apóstol, yo a Apolos, otros yo a Cefás, y otros yo a Cristo. Ahí se hablaba también como de una división, ¿no? Ajá, sí. Que casi no se da, ¿no? Digo, estamos hablando de la iglesia de antes. Aquellas iglesias, Ya cualquier aquellas, ¿no? parecido con la actualidad, pues no es mera coincidencia. Entonces, aquí hace también mención de una división, de que yo me voy con Apolo, yo me voy con fulano, yo me voy con... Y los más espirituales, ahí yo soy de Cristo, ¿eh? Pues vale, ya eso y es verdad. Entonces, pero por ejemplo, a la gente que iba ahí, ¿qué le hacía tomar la decisión? Ay, yo me voy con Apolo. No, pues yo me voy con, ¿quién más? Cefas. Con Cefas. Ujú. ¿Qué les hacía tomar esa decisión?
¿Qué creen que les hace tomar esa decisión? De escoger, yo me voy con fulano, yo con fulano, yo conmigo. Pues la empatía, y realmente iban por las personas, Por no las iban por el Señor. personas. Porque A lo mejor dicen, ay, no, es que Apolo es bien aburrido cuando predica, la verdad yo me duermo. sí. Sí. Ay, no, es que Cefas es bien mocho, así como, ¿cómo? Como muy ay, no, como que todo es muy cuadrado. No, yo mejor no con él, no. Entonces, a lo mejor, como menciona el hermano, tenían empatía con Ujú. cada uno y era lo que les hacía ir a escoger con quién se iban. Pero ahí, ¿qué pasaba? Y a mí me lo han dicho hasta el cansancio, pero se me sigue olvidando. Que aquí el que es perfecto, ¿quién es? Jesucristo. Nada más. Amén. Sí. El hombre, tarde o temprano, te va a desilusionar. Y más temprano, te va a desilusionar. No va a ser lo que tú quieras. Al principio, ay, es que me trataba re bien. ¿Y después qué pasó? Ujú. Ay, es que tenía muy buena doctrina. ¿Y después qué pasó? Sí. Ibas por el hombre entonces, no ibas en busca de Dios. Y el hombre te va a dar la espalda algún día. Sí, sí. Te va a decepcionar, te vas a sentir frustrado. Ujú. ¿Y qué va a hacer? Y posiblemente hasta eso haga que te alejes de Dios. Cuando vas por el hombre. Sí. Cuando no vas a buscar las cosas de Dios. Porque la iglesia perfecta todavía no existe. Es el plan de Dios, pero ahorita todavía no. Y si llega, vamos a imaginar que hay una iglesia perfecta. Ah, ya la encontré. Pero si yo llego a esa iglesia que es perfecta, va a dejar de serlo. Porque yo ya llegué. Yo. Sí. Perfecto. Entonces, pues mejor no la busco, ¿no? No llego. ¿Ustedes creen que hay más razones para congregarse? ¿Alguna otra razón para congregarse? Pues, bueno, en lo personal yo digo que la salvación. ¿Cuál es el principal el mensaje de la Biblia? La salvación. Salvación. ¿Todos creen que es la salvación? La comunión con Dios. La salvación. El amor. Yo creo que es precisamente predicar las buenas nuevas del Señor, hacerle saber al Señor, a nuestro entorno, al mundo realmente que Dios es real, que es Así veraz es. y que es amor. El principal mensaje de la Biblia no es la salvación. No. Discúlpame si te eché a perder tu sueño, no es la salvación. ¿Y nos podrías platicar después de eso? ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? Puede ser algo padre, ¿no? Bueno, otra cosa que también podemos buscar en una iglesia, pues es la comunión con los hermanos, la convivencia, la coinonía, es buena. Pero si nada más eso te trae a la iglesia, es cuando también las cosas no van a funcionar. Se vuelve un club social. Sí. Si vienes a la iglesia y en el mensaje estás en el celular o ya te quedaste dormido, ay, a ver a qué hora se acaba esto porque después de esto viene lo bueno, nos vamos a comer, nos vamos al cine y híjole, si quién no nos vamos al antro, ¿no? Ay, eso es lo más suave. Si a eso vienes, si ese es tu propósito de pertenecer a una iglesia, no. Estoy buscando los lentes y los traigo. Si pueden buscar, por favor, Mateo 6:33. 6:30. Sí, y alguien que busque, por favor, Salmo 133:1. Primero va Salmo 133:1. Esta de coinonía quiere decir compañerismo. Koinos, que quiere decir común. Entonces nosotros tenemos coinonía, tenemos compañerismo entre nuestros comunes, con los que nos identificamos, ¿no? Amén. ¿Quién tiene Salmo 133:1, por favor? Amén. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Así es, la Biblia lo dice que es bueno que convivamos, es bueno que tengamos reuniones,
que platiquemos, que nos despejemos un ratito, que pues ya que decimos el chistecín y todo eso, ¿no? En Hechos 2:42, por favor, ¿quién se puede ir a Hechos 2:42? ¿Y quién ya tiene Mateo 6:33? Hechos 2:42. Yo tengo Mateo 6:33. No, tú te esperas. Vamos a Hechos 2:42, por favor. Mateo 6:33 es Nuevo Testamento, Hechos 2:42 también. 2:42. Sí, Ya. por favor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Había coinonía, Sí. pero también había partimiento del pan, había oración, había estudio, había doctrina, había de todo. No se centraba en la comunión, no se centraba en las reuniones, ya más bien después de tipo social. No se concentraba en eso, había de todo. Tómame tiempo, no me vaya yo a ir hasta el día de mañana. Mateo 6:33, ¿quién no tiene? Y otro que se vaya por favor a Mateo 18:20. Mateo 6:33. Sí, por favor. Sí, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas les serán añadidas. Así es. Esa es una de las razones, otras razones por las que nos vamos a congregar, ¿no? ¿Qué dice? ¿Nos lo repites, hermano, Sí, por claro. favor? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Primero debemos Dadas buscar por el ahí. reino de Dios. El reino de Dios. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, ¿qué es lo que va a venir añadido? Todo lo demás. Sí. La salvación. El mensaje no dice, busca primeramente tu salvación. Dice, busca primeramente el reino Sí. de Dios. ¿Y qué es lo que va a venir añadido entre tantas cosas? Sí. Una de esas es la salvación. La otra, si quieres un noviazgo, también. Bien. Si quieres prosperidad en tu negocio, también. Todo. Si quieres la paz, el gozo del Señor, por supuesto. Sí, amén. Así es. Entonces, ¿quién tiene ya Mateo 18:20? ¿Cómo vamos a buscar ese reino? Aquí, en este Mateo 6:33, es una promesa de que si tú buscas primeramente las cosas del reino, hay una promesa. ¿Qué vas a tener? Todo lo demás. Todo lo demás. Sí. En Mateo 18:20 hay otra promesa. ¿Quién la tiene? Amén. Por favor. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así es una promesa. Aquí somos más de 2. Sí, Sí. claro. Así es. Ujú. Entonces, si lo que está aquí escrito es verdad, ¿dónde está Dios? Aquí. Aquí, en este momento, Sí, claro. ahorita. ¿Por qué? Porque estamos aquí buscando de su reino, porque estamos aquí invocando su nombre. Estamos con un propósito. Amén. Y Él va a cumplir su promesa, que Él va a estar aquí. Él está aquí, en este momento. Sí. Amén. Amén. Por eso entonces es parte imprescindible que nos congreguemos. ¿Para qué otra cosa nos vamos a congregar? Si podemos ir, por favor, a Lucas 24:45. Alguien más que vaya a Hechos 8:29 al 31. Por eso cuando tú te congregas, hermano, no te conformes con lo que te viene a decir la persona que se para aquí enfrente. Busca, estudia, duda. ¿Por qué no? La duda no va a hacer que pierdas la fe, porque cuando esas dudas se te aclaren, tu fe va a ser más fuerte. Cuando tú te hagas todas esas preguntas, cuando digas ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasó aquí? ¿En qué me beneficia? ¿Por qué a mí me compete esto? ¿Va? ¿Quién tiene Lucas 24:45? Amén. Por favor. Entonces los abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así es. En Lucas, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que les estaba explicando las escrituras a los apóstoles. Estaba hablando de Moisés, si no mal recuerdo. Entonces, el mismo Jesucristo
estaba aclarándole las escrituras a los apóstoles, porque muy posiblemente entonces había cosas que ni los mismos apóstoles entendían, y él les aclaraba el entendimiento. ¿Y cómo lo hacía? Congregándolos. Vamos a tener un estudio, vamos a congregarnos, vamos a conocer de la palabra de Dios. A eso venimos. Es nuestro propósito en la iglesia. Y después, Hechos 8, 29, 31, ¿quién lo tiene, por favor? Hechos 21. Sí, por favor. Hechos 8, 29 al 31. Esta historia me gustó mucho y es una historia muy similar a un hermano que dijo que venía en media hora. Así es. Corro, vuelo, me acelero, dice. 8. Ahí viene. No tarde. 29, 30. Por favor. Y el Espíritu le dijo a Felipe, Ujú. acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Así es. ¿A quién se encontró Felipe? Al etíope. Al Felipe. Felipe se encontró un etíope, Un etíope. imagínate, etíope, eunuco, y aún así, el eunuco, sin entender las escrituras, venía de adorar al Señor. Lo dice. Venía de adorar al Señor, siendo que el eunuco ni siquiera entendía las escrituras. Entonces Dios dio una orden, ve y enséñale. No dijo, ay, si puedes, ¿no? O cuando tengas tiempo. O cuando tengas dinero para invitarlo al VIPS a una célula. No, puede ser en cualquier lugar, en una casa, en un parque, la banqueta, donde sea. No necesitas tener dinero para irte a sentar a un restaurante. Entonces, se encuentra al eunuco y le dice, ay, ya me imagino al Felipe, él bien sabiendo, ¿verdad? Ay, no me digas que te entiendes. Y el otro, pues que no, efectivamente, no me entiendo. ¿Y cuál es el trabajo de Felipe? Al igual que el trabajo que tenemos los que estamos en una congregación. Abrirte el entendimiento, enseñarte, para que todos lo entendamos. ¿Y qué hizo el eunuco? Le dijo, vente para acá, mano, ándale, siéntate aquí, enséñame. Y Felipe, Sí. Obedeciendo la orden que le dio Dios, pues fue lo que hizo. Y ahí no terminó todo. Si lo leen, ¿qué termina haciendo Felipe? Lo bautizó. Lo bautiza. ¿Ve? Entonces, ¿cómo empezó todo? En la hambre y en la sed del eunuco y etíope. De decir, yo quiero saber de esto, pero ¿cómo voy a saber si nadie me enseña? ¿Y cómo voy a aprender? Congregándome. ¿Cuánto tiempo llevo? Media hora. Ya 28 minutos. ¿Ya? Más bien. ¿Y cuál es el resultado de este aprendizaje? Si vamos a Romanos 10:14, alguien más que vaya a Romanos 10:17, por favor, y vamos al cierre. Romanos, ¿qué, perdón? 10:14 y Romanos 10:17. 10, 14. 10, 14 años. Ujú. Porque así, me acuerdo de este hermano porque nos platicó, es que yo leía la Biblia y yo no la entendía, hasta me aburría. Pero a Dios gracias se encontró personas que lo llevaron a congregarse y empezó a entender la palabra de Dios. Sí, amén. Y no es etíope, es de aquí de la obrera. Ay, no es etíope. A ver, pues. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quiénes le predique? Así es. Si nos des la otra versión, hermano, por favor, Sí, la amén. internacional. Sí, claro. Perdón, 10, 14. Y Sí. ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
Así es. ¿Y cómo van a oír y cómo van a aprender si no se congregan? El otro versículo, el 10:17, por favor. Sí. Amén. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así es. Porque unos dicen que es una fe ciega. Posiblemente, pero no es una fe sin razón. Hay una razón. Y esa razón la encuentras cuando conoces de la palabra de Dios y actúas en consecuencia. Amén. ¿Verdad? Así es. Porque la palabra es viva. La palabra no es para que se quede aquí. Hay que vivirla. Y pues bueno, hermanos, así que demos gracias a Dios por la vida de quienes nos enseñan, que esto nos haga seguir firmes en la palabra de Dios, que se cumplan sus propósitos con todos los miembros de la iglesia. Que los motivos, razones y propósitos de congregarnos sean conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres una vida en santidad? ¿Quieres una vida con paz en el Señor? ¿Quieres vivir bajo su reinado? ¿Quién sabe qué es un reinado? ¿Qué significa vivir en un reinado? En una extensión Una extensión. de tierra. Parte de la nación, eres parte del Parte pueblo de de la Dios. nación. ¿Neo? Creo que una congregación de gente podría ser Una también. congregación. Perdón. Un reinado es donde reina un rey. Exacto, uno es subordinado Así o es. es Estás bajo bajo las órdenes o la del dirección rey, del señorío de Dios. del rey de reyes. Y cuando se dice rey de reyes, ¿quiere decir que hay más reyes? No, Sí, bueno, sí hay más leyes, pero hay más, Sí. más reyes. Posiblemente Robert. Pero ¿quién es su rey? Es el rey de reyes. Inclusive está escrito que Dios es el Dios de dioses. ¿Hay más dioses? sí. Pues al Sí, dinero hay- le llega a hay decir Dios que del es dinero, como un dios. exacto, sí. Y ¿Y hay- quién es el Dios de dioses? Jesús. Dios mismo, Jehová, el gran yo soy. Amén. Es interesante ese Dios de dioses. Es buen tema, ¿no? Entonces, vamos a vivir bajo su reinado. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres fortaleza? ¿Quieres dominio propio? Congrégate. Ora, estudia, pregunta, duda, cuestiónate. Busca del reino, porque todo lo demás entonces se nos hará dado por añadidura. Todo. Aquí no dice unas cosas, dice todo. Pero ¿qué es primero? El reino. El reino de Dios. Jesucristo cuando vino a la tierra vino a proclamar el reino de Dios. Ese fue su mensaje. Que viene después, salvación, vida eterna, gozo, posiblemente, muy posiblemente, prosperidad, lo que quieras. Y pues, en verdad les doy muchas gracias, hermanos. Ojalá que esta palabra sea de bendición Amén. para todos nosotros, de edificación, y fue hecho con mucho amor. Muchas gracias. Gracias, Lucy.